La plática estaba enfocada en 2 puntos para hacerlo en global. En la primera parte quería yo que la doctora Aguilar presentara a ustedes cuáles eran las indicaciones de la transfusión sanguínea específicamente. La doctora tuvo un problema de tráfico, pero espero que no tarde en llegar. Y entonces yo me enfocaré directamente a cuáles van a ser los efectos colaterales cuando transfundimos. Ustedes saben prácticamente que el efecto adverso a la transfusión sanguínea lo debemos de definir básicamente como aquella reacción indeseable que se presenta al aplicar un producto derivado sanguíneo. Esa es una definición tácita. Sin embargo, hay que recordar primero que cuando estamos aplicando una transfusión sanguínea estamos haciendo un trasplante de tejido, no es aplicar una solución fisiológica y demás que también tiene ciertos efectos colaterales, sin embargo, si no son aplicadas de manera adecuada. Aquí hay que poner mucho énfasis porque el uso de cualquier producto sanguíneo es un trasplante de tejido, probablemente que dure mucho más corto que lo que normalmente se produce en la sangre, como se producen los elementos en la sangre, pero de cualquier manera esto es muy importante porque muchas veces demeritamos el uso de la transfusión sanguínea y no nos ponemos a pensar específicamente que estamos haciendo trasplantes de tejido. Los efectos adversos a la transfusión los podemos clasificar en 2 específicamente, esos que se presentan en forma inmediata o agudos, y los efectos tardíos. Alrededor, vean ustedes cuál es la gravedad de las reacciones adversas a la transfusión. Alrededor de un 20% de todas las transfusiones pueden desencadenar una reacción adversa. Y de estos graves, hasta un 0.5% pueden ser incluso mortales, cuando no se aplica de forma adecuada, o hay algún tipo de situaciones específicas que vamos a comentar después. Walker estima que los efectos más comunes que muchas veces no medimos están basados básicamente en aloinmunización a leucocitos y plaquetas cuando transfundimos, sin que esto implique realmente un efecto inmediato en el paciente. Y también problemas de seroconversión a citomegalovirus y a la inmunización también a los sistemas eritrocitarios. Tomando en consideración, quiero enfocarles en el panorama que todos los elementos de la sangre contienen antígenos específicos que son diferentes para cada ser humano. Cuando nosotros hacemos una prueba cruzada en el banco de sangre, únicamente hacemos lo que es la compatibilidad al glóbulo rojo, no hacemos compatibilidad para leucocitos y plaquetas, en términos generales, excepto cuando hay indicaciones muy especiales. Entonces, esto es muy importante para tomarlo en consideración. Y se estima que la mortalidad es de un paciente por cada 100,000 que reciben transfusión. Entonces, hay que tomarlo de forma muy importante. Ahora bien, la clasificación de las reacciones adversas a la transfusión las podemos citar cuando medía un efecto inmune y cuando no hay un efecto inmune. Les quiero decir que las más comunes son las no inmunes y generalmente son secundarias a errores en la administración. Por ejemplo, cuando hacemos estrujamos la sangre cuando la vamos a pasar porque no hay la manera de poderla pasar adecuadamente por la vía de entrada, por la aguja, y entonces apretamos generalmente la sangre con algún baumanómetro y demás, y entonces podemos producir una hemólisis mecánica. También hay problemas desde el punto de vista séptico, la sangre puede estar contaminada. Recordar que aunque los procesos de banco de sangre tienden a estar controlados, muchas veces si el aseo de piel en la extracción del donador no es la adecuada, puede tener elementos que pueden contaminar la sangre y sobre todo las plaquetas. Algunas bacterias también pueden vivir directamente en medios fríos, entonces hay que considerar también la posibilidad de problemas sépticos cuando transfundimos, problemas de sobrecarga circulatoria, problemas metabólicos con potasio, etcétera, cuando administramos sangre un poco más
envejecida, digámoslo así, o alguna vez con embolismos que provocamos por los mismos coágulos que pueden existir dentro de la sangre. Los efectos, estos serían no inmunes y obviamente también tenemos efectos no inmunes desde el punto de vista infeccioso, que muchas veces son los que más nos preocupan y voy a comentar después que realmente son menos a diferencia de lo que sucede con las reacciones adversas por otro tipo de causas. Entonces, de las infecciosas, pues saben ustedes que tenemos problemas para cuando la transfusión nos puede transmitir problemas bacterianos, problemas virales, el más conocido es el VIH, pero hepatitis B, hepatitis C también tenemos, problemas parasitarios y otros, y también tenemos efectos de sobrecarga de hierro cuando administramos crónicamente a los pacientes concentrados eritrocitarios. Dada el tiempo limitado de la presentación, yo voy a hablarles exclusivamente de lo que son los efectos prácticamente inmunes. Y me voy a referir muy específicamente a los procesos hemolíticos que requieren que nosotros pongamos mucha atención, sobre todo en el momento agudo de la transfusión, porque son fenómenos que se presentan prácticamente en los primeros minutos de administrar la sangre. Podemos tener reacciones febriles, podemos tener urticarias, podemos tener anafilaxia y lesiones pulmonares que se llaman, en las cifras en inglés, básicamente es un problema agudo de reacción asociado a la transfusión. Estas agudas inmunes se presentan dentro de las primeras 24 horas de la transfusión, pero también podemos tener efectos inmunes tardíos, como son la inmunización, problemas hemolíticos también, refractariedad a las plaquetas, enfermedad Hunter-Wested y problemas de inmunomodulación que vamos a comentar ahorita. Desafortunadamente en México no tenemos una estadística de cómo está sucediendo la transfusión y qué efectos colaterales están sucediendo en México. En el mundo en general y sobre todo en Inglaterra, que es el que tiene el sistema de hemovigilancia más importante en la actualidad, ellos tienen un sistema de revisión constante de todos los efectos colaterales que suceden con las transfusiones para evitar la mortalidad. Y ellos desde 1990 nos dicen que sus problemas de reacciones transfusionales hemolíticas agudas son raras, el punto 2, sin embargo, las agudas llevan a la muerte generalmente al paciente, tardías del punto 2%, reacciones febriles que son muy comunes cuando uno aplica una transfusión entre el 5 y el 10%, con problemas pulmonares, el punto 0,1%, púrpuras posttransfusionales, el 0,01%, problemas secundarios, anafilaxia y urticaria. Como ustedes pueden ver, el 1 al 3% de las transfusiones, sobre todo con plasma, están asociadas con problemas de urticaria. Afortunadamente, los problemas anafilácticos están en menos frecuencia. Ahora bien, ya hablando en materia de los efectos adversos, que es lo que les comentaba a ustedes y que yo quisiera que eso fuera uno de los mensajes de la plática, tomar muy en consideración cada vez que hacemos una transfusión, hacer un cuidado muy estricto de lo que estamos haciendo, en virtud de que el problema de hemólisis aguda generalmente es de tipo inmune y es por incompatibilidad AB0. Y esto se debe no a problemas directamente en el banco de sangre que se hayan equivocado, puede ser lo más frecuente es en el momento de hacer la solicitud y en el momento de llevar el producto a pie de cama es donde se dan los errores de administración que pueden llevar a la muerte de un paciente. Ya les había comentado que las causas no inmunes, pues bueno, también están establecidas como si calentamos la sangre, pues vamos a provocar hemólisis, si le metemos sustancias extrañas, excepto lo único que podemos administrar, y eso en condiciones muy especiales, bajo condiciones de esterilidad, sería solución salina al 0,9%. Todo lo demás no puede administrarse dentro de la bolsa. Tenemos que tomar en cuenta el calibre de la aguja, si es muy pequeño, pues evidentemente vamos a provocar también hemólisis, problemas de presión y la contaminación bacteriana que ya lo comentamos hace unos momentos. Entonces, aquí, ¿cuáles son los errores más frecuentes? Y esto está dado, como les digo, por los sistemas de hemovigilancia en otros países. Aquí pongo el de España y ellos dicen
que la identificación incorrecta del receptor en la solicitud lleva el 90% de los errores para problemas de incompatibilidad AB0. Equivocación en la toma de muestra también es otro. La transcripción inadecuada de los elementos en el momento de hacer la prueba técnica en el banco de sangre. La distribución del componente sanguíneo también es muy importante. En el momento de pie de cama, si no se identifica adecuadamente al paciente, podemos tener este tipo de problemas, que es lo que nos puede dar la mortalidad importante. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una reacción hemolítica aguda? Imagínense ustedes, afortunadamente que es rara esta enfermedad, esta entidad o este problema o este efecto adverso, surge en el momento prácticamente de iniciar la transfusión y puede ser básicamente por incompatibilidad en los sistemas AB0. Sin embargo, también sabemos que otro tipo de sistemas también pueden estar involucrados, que son un poco más raros en este tipo de fenómenos. La transfusión incompatible por AB0 puede ocurrir en uno de 10,000 a uno de 50,000, con una mortalidad de 1 a 1.8 millones de las transfusiones, de acuerdo a la serie de Hendrix del 2009. Y esto, como les comentaba, porque muchas veces cuando hacemos la transfusión estamos muy preocupados en que si no le dará VIH, en que si no le dará hepatitis, en que si no le dará otro tipo de problemas. Y afortunadamente en la era actual este tipo de problemas ha sido disminuido. Sin embargo, no ha podido ser anulado el riesgo adverso a la transfusión por equivocaciones desde el punto de vista clerical. Únicamente para que ustedes recuerden un poquito, hay que recordar que todo lo que son las transfusiones a nivel del banco de sangre se basan, y la prueba cruzada se basa básicamente en lo que es los sistemas AB0. Recordar nada más que el grupo A, pues básicamente tiene antígeno A y circulante va a tener anti-B, el B va a tener antígeno B y circulante anti-A, por eso son antitéticos o contrarios, digámoslo así. El grupo AB tiene antígeno A y B, pero no tiene ningún anticuerpo. Y el grupo 0 no tiene antígenos, digamos, de términos generales, en la membrana, pero sí tiene anti-A y anti-B. Todo, cuando hacemos una transfusión, debemos prácticamente de buscar compatibilidad. Entonces, evidentemente que lo ideal sería que el 0 recibiera 0, el B recibiera B, el A recibiera A. Sin embargo, a veces tenemos que jugar entre el plasma y los eritrocitos para poder buscar o mediar alguna compatibilidad. Por eso ustedes pueden ver algunas veces que, por ejemplo, el paciente que es de A, si nosotros ponemos nada más concentrados eritrocitarios, podemos mandarle un grupo 0 porque no hay antígenos y podría ser la compatibilidad. Nuevamente les reitero, lo ideal es pasar del mismo grupo sanguíneo. Una vez que hay una incompatibilidad AB0, se presenta una serie de fenómenos que medían una hemólisis de tipo intravascular con problemas importantes de liberación de hemoglobina, destrucción del glóbulo rojo por el complemento y eliminación de una serie de sustancias que nos van a activar la vía intrínseca y extrínseca del complemento. Nos afectan también la parte de la precalicreína para darnos coagulación intravascular diseminada. Un órgano muy importante que generalmente tiende a dañarse en los problemas de incompatibilidad AB0 es el hígado, el riñón, disculpen. El riñón, por diferente tipo de situaciones, por la hipotensión, por la respuesta neuroendocrina que surge de todo el complejo, la disminución del óxido nítrico, los microtrombos intravasculares, que nos van a provocar vasoconstricción, isquemia renal y necrosis tumoral aguda. Entonces, el cuadro clínico de un paciente es muy importante que ustedes detecten. Un paciente que está siendo transfundido y que les dice que tiene ansiedad,
hay que tomarlo en consideración porque puede ser un efecto colateral de la transfusión. Inician con dolor lumbar, tienen vasodilatación periférica y presentan calosfríos. Inmediatamente los signos, el signo más importante que ustedes deben de tomar en consideración es la hipotensión. De ahí viene que cuando se inicia una transfusión sanguínea, los signos vitales deben tomarse pre y a la mitad de la transfusión y al final de la transfusión para checar que no haya alteraciones de los mismos. Es muy importante, si existiera este tipo de problemas, hacer el control de la hipotensión o el choque, si se diera el caso, prevención o manejo de la coagulación intravascular diseminada y, sobre todo, mantener la función renal, que es el órgano que más se daña en este tipo de problemas. Lo más importante de esto es saber cómo se puede manejar una reacción transfusional. Sin embargo, al menos en mi experiencia, puedo decirles que muchas veces no se detecta hasta que el paciente ya ha llegado a una necropsia en muchas ocasiones. Si se detecta el error, muchas veces nosotros no lo decimos al banco de sangre o no se da cuenta y entonces el problema puede proseguir. En el momento de tener un problema transfusional de este tipo, lo que debemos de hacer es parar la transfusión, rechecar todo lo que son la sangre transfundida, el grupo sanguíneo del paciente, y si todo está bien, pues vamos continuando con otro tipo de situaciones. Pero en este caso, siempre que haya una manifestación de este tipo, hay que parar la transfusión. Y lo más importante de esto es prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir? Siempre, no sé en sus bancos de sangre, pero normalmente la sangre debe de llegar al banco de sangre y debe de haber una correlación entre la muestra del paciente y la solicitud. No debemos de proporcionar en el banco de sangre múltiples unidades a diferentes pacientes al mismo tiempo. A veces tenemos que tener un poquito de logística o 3 personas entregando para que no evitemos esos errores. Y lo más importante que les compete al personal paramédico y al médico es cotejar la identidad y el grupo sanguíneo del paciente. En muchos hospitales, para prevenir esto, se hace grupo sanguíneo pie de cama, con el objetivo de que la sangre sea compatible con lo que nosotros estemos enviando. La sangre no se puede mandar sin hacer una prueba cruzada. Si tenemos una urgencia transfusional, pues la mandamos rápidamente, pero siempre con una responsiva médica. El monitoreo constante de la transfusión, tenemos que tener un manual de procedimientos y hay que educar mucho a nuestras enfermeras de la razón por cual tenemos que estar haciendo la vigilancia tan estrecha de la transfusión. En el laboratorio, una vez, nosotros tenemos la obligación de rectificar, como les dije, grupo sanguíneo, CUMS directo, hacer una hemoglobina libre, buscar hemoglobinuria, buscar hemopexinas y buscar todo lo que genere una coagulación intravascular diseminada. Lo más importante es cuando exista un fenómeno de tipo hemolítico con las manifestaciones clínicas, siempre hay que parar la transfusión, cerrarla y mantener una vena permeable, hacer la investigación y si determinamos que hubo una incompatibilidad de B0, inmediatamente iniciar el manejo con líquidos altos para poder y darle todo lo que es el manejo de la coagulación intravascular diseminada a nuestro paciente para poder detener. Quiero decirles que la mortalidad es sumamente alta y dependiendo de la cantidad que se pase de sangre incompatible. Entonces, otra reacción que es muy importante son las reacciones inmediatas febriles con la elevación de la temperatura, sobre todo se da en pacientes politransfundidos con problemas con anticuerpos antileucocitarios y problemas de HLA. Entonces, de la reacción febril, que es lo más frecuente, como les comentaba, pues básicamente se debe a problemas de leucoaglutininas en el receptor en el plasma con antígenos leucocitarios en el producto transfundido que nos liberan pirógenos y nos desencadenan una serie de problemas que nos van a dar problemas desde el punto de vista febril. También un paciente que empiece a elevar la temperatura en el momento, 1 grado por arriba de la temperatura basal que presente y que
debemos de suspender igual la transfusión, podemos dar acetaminofén para bajar la temperatura y hay cierto tipo de medidas de prevención, sobre todo en los pacientes que son politransfundidos con productos leucorreducidos. Sin embargo, son equipos muy específicos que se utilizan para atrapar todo lo que son los leucocitos. Esto es muy utilizado en los pacientes oncológicos o en los pacientes que son politransfundidos y desafortunadamente, aunque se ha reducido el problema de la reacción inmediata, lo que hemos visto es que todavía quedan restos de citoquinas en el plasma del componente que se esté utilizando y entonces puede todavía darnos problemas febriles. Cuando, a pesar de mandar productos leucorreducidos, seguimos teniendo problemas de fiebre, se recomienda lavar el producto siempre y cuando se pueda, porque el plasma no se puede lavar y entonces tendríamos que ver de qué manera podríamos utilizarlo. Como les comentaba, hay otro tipo de situaciones en las cuales prácticamente no están bien establecidas y como son las reacciones de lesión pulmonar aguda asociada a la transfusión, asociadas con insuficiencia respiratoria, edema pulmonar en el momento de la transfusión y lo mismo, son problemas de leucoaglutinas del donador contra leucocitos del receptor que medían un aumento de permeabilidad vascular a nivel pulmonar con liberación de leucotrienos y problemas de inflamación de forma muy importante. El TRALI está prácticamente no diagnosticado y es muy importante que lo consideren en cualquier paciente que está sometido a una transfusión y que inicie con fenómenos de insuficiencia renal, de insuficiencia respiratoria aguda. Otro tipo de fenómeno es la urticaria, no es 1% aproximadamente de las transfusiones, aunque puede haber un poco más de porcentaje. El tratamiento igual es suspender la transfusión y debemos de dar antihistamínico. Podemos tener problemas de anafilaxia que nos puede provocar broncoespasmo, tos y eritema generalizado. Es básicamente más asociado con deficiencia de inmunoglobulina A y aquí en este momento pues debemos de suspender la transfusión. Las reacciones tardías también nos pueden provocar meses o días más tarde o semanas, problemas de algún tipo de sensibilización, algunos antígenos eritrocitarios y básicamente esto podrá ser detectado en el banco de sangre cuando se requiere una nueva transfusión y encontramos que la sangre es incompatible. Pero también si nosotros podemos tener un mismo fenómeno de hemólisis tardía por transfusión incompatible también, que se presente también una semana aproximadamente después de la transfusión. Sin embargo, aquí la hemólisis es de tipo extravascular, no se destruye el glóbulo rojo a nivel del vaso sanguíneo, se destruye a nivel del vaso. Y entonces, esto también nos puede provocar un problema importante de transfusión incompatible. El diagnóstico pues se tendrá que realizar con un CUMS directo y eluidos y demás. También podemos tener refractariedad a la plaquetaria con incremento de las plaquetas, pueden ser de causas no inmunes o inmunes y los antígenos están dirigidos básicamente contra el HLA. Problemas posttransfusionales también, una semana después de que hacemos una transfusión bajan súbitamente las plaquetas y podemos tener problemas secundarios a esto. Algo muy importante es que la transfusión también como efecto tardío se está asociando a problemas de inmunomodulación que aparentemente hacen que los pacientes que están más transfundidos tengan aumento de la recurrencia de tumores e infecciones bacterianas postquirúrgicas. Entonces, la transfusión, nuevamente les digo, hay que hacer con cuidado. La enfermedad de injerto contra huésped también es otra de las entidades que se presenta de forma muy importante, afortunadamente sumamente rara. Sin embargo, lo más importante de esto es que este problema, una vez presentado, prácticamente es el 100% mortal. Entonces, la prevención de este tipo de problemas se hace a través básicamente de radiación de los productos sanguíneos. Y el dato pivote para diferenciarlo con una enfermedad injerto contra huésped por otro tipo de entidades, como cuando se hacen trasplantes de células progenitoras, básicamente es la pancitopenia, o sea, hay una alteración importante a nivel medular.
La sobrecarga de hierro también es otro tipo de problemas que podemos tener, sobre todo en los pacientes que estamos transfundiendo continuamente y que nos dan problema de hemosiderosis y que nos puede dar toxicidad cardíaca y hepática. Afortunadamente ya en nuestro medio tenemos los quelantes del hierro que nos pueden ayudar a controlar esto. Como ustedes pueden ver, las reacciones adversas yo únicamente toqué de forma muy breve y como chispazo lo que son los efectos adversos a la transfusión. Yo quisiera nuevamente decirles, toda mi vida después de hacer pediatría, después de hacer hematología pediátrica, pues prácticamente he trabajado en banco de sangre. Y lo que hemos visto es que las transfusiones sanguíneas no las tomamos con cierta seriedad, que cuando se transfunden los efectos colaterales luego no son reportados. No nos preocupamos mucho por lo que le esté pasando a nuestro paciente y tomamos muy a la ligera la situación de la identificación pie de cama y de la identificación al momento de hacer la solicitud. Entonces, esa sería la primera consideración. Incluso al momento en el mundo se está haciendo mucho énfasis en toda la corrección de este tipo de situaciones, de llevar los controles. Los estándares de calidad lo implican como seguridad del paciente para identificación adecuada. Entonces, pues esto nada más es un pequeño así como barniz de lo que serían los efectos adversos. Muchísimas gracias.